Bien, muy buenos días a todos y a todas, estudiantes de comunicación y educación. Hoy día 23 de julio. Revisaremos hoy día, eh, según nuestro calendario, esto que llamamos el enfoque comunicativo. ¿Lo tienen en pantalla? Ah, Sí, profesor. Yo había enviado un correo, ¿lo leyeron todos el correo? Que decíamos que hoy día íbamos a revisar esta materia en el esquema. Porque en el apunte escrito, en el texto, ese ya era para que ustedes lo leyeran antes de ahora. Mm. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del enfoque comunicativo? Ocurre que eh, una manera de situarse en la enseñanza de la lengua materna eh, significa partir de la base que los profesores de lenguaje, como ustedes en un futuro no muy lejano, debieran realizar. Ya hemos dicho en varias oportunidades que desde el comienzo, ¿no? Que su tarea como profesores de lenguaje y comunicación va a ser precisamente el estimular, el desarrollar la competencia comunicativa de sus estudiantes. ¿No es cierto? En eso estamos claros, ¿no? ¿Lo tienen todos claro eso qué significa ese concepto? O sea, todos los profesores de todas las asignaturas tienen que desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas capacidades en sus estudiantes. Algunos, como el profesor de ciencias naturales, le tocará desarrollar la competencia ecológica, la competencia social al profesor de ciencias sociales, la competencia matemática, ¿no es cierto?, a quien corresponda. Otras competencias, otras inteligencias físicas, qué sé yo, que tienen que ver con el movimiento, corresponderán. Competencia estética que tendrá que ver con el arte, comunicación visual, en fin. Y en el caso de los profesores de lenguaje, la competencia comunicativa. Entonces, durante la enseñanza básica y durante la enseñanza media, todo el sistema educativo, todo el currículum estará centrado, ¿no es cierto?, en desarrollar estas capacidades, estas competencias, estas destrezas, estas habilidades en los estudiantes. Si, si al profesor de lenguaje y comunicación, o lengua castellana y comunicación, o como se llame, porque aquí estamos todavía en esto de los nombres, está claro que les corresponderá entonces, repito, el desarrollo de la competencia comunicativa. Pero esto requiere de varios elementos. Uno que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la formación del profesional. O sea, un profesor que pretenda desarrollar la competencia comunicativa debe tener en su formación inicial docente y por supuesto en su formación permanente, posgrado, capacitación, perfeccionamiento, tiene que tener, tiene que conocer en esa formación, sobre todo inicial, temas comunicacionales, conocer el tema de los medios, conocer el tema de las industrias culturales, tiene que conocer las técnicas de comunicación como publicidad y propaganda, tiene que tener claro qué es la comunicación audiovisual, en fin, requiere, ¿no es cierto?, de un manejo de contenidos que formalmente trabajados en su formación inicial le permitan, ¿no es cierto?, conocer aquellos objetos, aquellos productos culturales, mediáticos y telemáticos que va a requerir y que va a necesitar trabajar. Eso por una parte. Pero por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista metodológico, tiene que tener claro que debe, estos profesores tienen que adscribirse a un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna. ¿Qué significa este enfoque? ¿Cuál es su meta? Ahí dice mejorar capacidades comprensivas y expresivas. Esa es la meta de este enfoque comunicativo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo enseñe lengua materna, por ejemplo, en su estructura,
Estoy pensando en la gramática, pensando en la lingüística del texto, estoy pensando en la morfosintaxis, estoy pensando en fonología, en fin. Cuando enseñe la estructura y después enseñe el comportamiento de esa estructura en objetos concretos como llamados textos, lo que tiene que tener claro ese profesor, y escúchenme bien, es que eh, la manera de enseñar esto es partiendo de la base, por favor, partiendo de la base que eh, la lengua es un instrumento de comunicación. No es un instrumento, o sea, no es un inventario muerto, frío de palabras y de estructuras oracionales, sino que es el instrumento más relevante de la comunicación humana, tal como lo vimos nosotros al comienzo de esta asignatura. ¿Queda claro esto? ¿Algún comentario? Repito que se acaban de incorporar ahí más personas. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy formulando una pregunta para que ustedes opinen sobre lo que el profesor, lo que ustedes como futuros profesores de lenguaje y comunicación deben tener claro al momento de enfrentar ese proceso de enseñanza de la lengua materna. Es que la lengua es un instrumento de comunicación y ustedes lo que tienen que probar, lo que tienen que trabajar fuertemente con sus estudiantes, es que eso sea entendido de esa manera. Y que no solo sea entendido, sino que la orientación que ustedes le den a su enseñanza tenga siempre como base que lo que están trabajando con sus estudiantes es reforzar la capacidad expresiva, la capacidad comprensiva de la lengua materna en todas sus variedades y en todos sus tipos de texto. Comentarios, dudas. Desde la perspectiva del profesor, eso vendría siendo sobre esta nueva educación que se habla acerca del investigación-acción. Claro, lo que pasa es que la investigación-acción es un tipo es una acción que los profesores deben desarrollar, ¿ya? Eh, Mira, cuando veamos el contexto, cuando veamos en detalle el contexto teórico del proceso de funcionalización pedagógica, vamos a hablar de aquello, de la investigación-acción, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, la meta del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna es mejorar las capacidades comprensivas y expresivas, ¿ya? Y esto podemos resumirlo, ¿no es cierto?, en mejorar, desarrollar, estimular la competencia comunicativa de los estudiantes. Ese es su trabajo, ese va a ser su trabajo eh, en la docencia directa con sus estudiantes. Este enfoque, esta meta, no la cumple el sistema estructuralista, es decir, ese sistema que enseña la gramática a partir de formas y de estructuras frías, descontextualizadas, aisladas, ¿no? Eh, 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 no lo sirve. No sirve, o sea, un estudiante podría aprenderse la declinación, por ejemplo, de todos los verbos en castellano, pero nadie asegura de que pueda escribir, redactar un texto, comprender un texto, ¿me entienden? Yo espero que ustedes recuerden pasajes de su formación como estudiantes de educación media. ¿Alguien tiene algo que contar, por ejemplo, sobre el trabajo con
con, em, con la gramática, en fin. O nadie se acuerda de que pasó por ese momento, fue tan traumático que no, que nadie quiere acordarse. Bueno, podría ser cuando nos enseñan acerca de el sujeto, el predicado. Claro. O sea, la enseñanza de la lengua materna estaba basada en la enseñanza de la forma, Sí. de la estructura, sujeto y predicado, o SN y SB, bueno, es como se usa Ujú. ahora. ¿Ah? El sujeto nominal, el sintagma verbal, y bueno, y dependiendo del método del profesor, con las estructuras, ¿no es cierto? Y, esa, y ese aprendizaje, en el fondo lo que buscaba era que ustedes se aprendieran esas estructuras. Ahora, no quiero decir que esto todo el mundo lo haya hecho así, pero muy probable también que ustedes hayan tenido ciertos momentos, ciertos elementos de, a ver, de, ¿cómo se llama? Podríamos decirlo, eh, de práctica escritural, hacer ejercicio, hacer ensayo, escribir, digamos, producir textos, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene algún comentario sobre aquello? Alanis, Danitza, que aparece aquí en pantalla su nombre. Bueno, entendida que esta es la meta y que esta meta no la cumple el sistema estructuralista formal del cual ya hemos estado hablando. Esto significa solamente basarse en estructuras gramaticales, estructuras sintácticas y trabajar con ellas de manera aislada sin que se vean esto expresado en actividades concretas de comprensión y producción de textos, ¿no? Eh, esta, esta meta de mejorar las capacidades comprensivas y expresivas eh, tiene, en el fondo lo que persigue es desarrollar y fomentar estas destrezas comunicativas que nosotros tenemos. Escuchar, hablar, leer y escribir. Eh, ¿Cómo podemos organizar estas cuatro destrezas? Hago una pregunta. Organizar como en orden de aprendizaje. No, por O en ejemplo, orden jerárquico, pero perdón, por ejemplo, ¿cuáles son comprensivas? escuchar Leer y leer. Escuchar y leer. Dependiendo de si es oralidad o escritura, ¿no es cierto? Claro, Claro. ¿Y cuáles son las expresivas? hablar hablar y y escribir. escribir. Hablar y escribir. Entonces, si nosotros tenemos dos acciones complementarias, absolutamente interrelacionadas, que es comprensión y expresión, ¿ya? Producción y comprensión de textos en términos generales. Hay dos de esas funciones que tienen que ver con lo expresivo, dependiendo, ¿no es cierto?, si es oralidad o escritura, que tiene que ver con hablar, oralidad, escribir, escritura. Pero también, complementariamente, tenemos otras capacidades comprensivas que también, vistas desde el punto de vista de la modalidad oral o escrita, tienen que ver, ¿no es cierto?, con escuchar, ¿no es cierto?, y con leer. ¿Estamos claros? Esas son nuestras habilidades, las destrezas comunicativas básicas, que vienen siendo tratadas y desarrolladas desde la enseñanza incluso preescolar. ¿Mm? Se va esperando que con el paso de la educación preescolar, la educación básica y la educación media, en todos esos años de escolaridad, estas destrezas comunicativas se van desarrollando. Pero ahora, cuando hablamos del enfoque comunicativo, estamos diciendo que esto tiene que ser expreso, esto tiene que ser consciente y permanente. Pero para eso tenemos que cambiar de sistema. No podemos basarnos solamente en explicar cómo funciona la gramática, cómo funciona la oración simple, la oración compuesta, la subordinada sustantiva, ¿no?
Si está bien, eso tiene que saberlo ustedes porque ustedes son profesores. Pero no necesariamente ese saber que aprenden los profesores es el saber que tienen que aprender los estudiantes. ¿Me entiende? Sería muy difícil. O sea, usted tendría que enseñarle toda la gramática que le enseñaron a usted aquí en la carrera, enseñársela a los estudiantes para que pudiera escribir y leer mejor. No, 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 no es así. Usted tiene que emplear esos conocimientos para desarrollar estas destrezas comunicativas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por medio de qué? Del apoyo didáctico. Ese apoyo didáctico que es este tema metodológico, que es esta manera de cómo se enseña esto. Ahora, ustedes en el fin del segundo semestre, durante el tercero y el cuarto semestre, van a tener las didácticas específicas. Y en esas didácticas específicas hay una didáctica del lenguaje. Y en esa didáctica del lenguaje, ustedes van a tener que, se van a informar sobre los métodos para que ustedes puedan enseñar a desarrollar estas competencias. Eso por un lado, en lo que tiene que ver en el cómo, didáctica, pero en el qué tienen que ver las asignaturas de español, de estructura del español, en fin. Este apoyo didáctico va directamente a configurar esta competencia comunicativa de la cual hemos estado hablando, esa que ustedes tienen que desarrollar. ¿Ya? Ahora, volvamos un poco atrás. Para desarrollar estas capacidades comprensivas y expresivas, hay que variar del sistema estructuralista a un sistema funcional, que concibe el lenguaje como realidad, como un hecho concreto, no de libro, no de gramática, no de manual. Un hecho concreto, un hecho actuante en la comunidad en la que viven los estudiantes y ustedes. Este lenguaje como realidad tiene dos dimensiones, un sistema de códigos, la lengua propiamente tal, y tiene este valor cultural, que ya lo hemos dicho cuando hablamos de las competencias comunicativas. ¿Se acuerda que hablamos de esto que está aquí cuando hablamos de competencia comunicativa? Que hay una competencia lingüística, discursiva, una sociocultural, en fin, hay varias. El uso de la lengua implica no solo el sistema, sino que entender cuál es mi comunidad, cuáles son los valores culturales de mi lengua, en fin, es un tema mucho más complejo. Por eso que la competencia comunicativa no es simple. La competencia comunicativa, lo vimos ya en clases pasadas, es una competencia compleja que está formada por muchas otras competencias que en su totalidad determinan lo que llamamos competencia comunicativa. Este lenguaje como realidad se observa en la cultura de masas, en lo que se llama la cultura de masas. Es aquí donde interviene los medios de comunicación, en este punto. Los medios de comunicación son, querámoslo o no, elementos articuladores, diseñadores, modeladores, en muchos casos de nuestra competencia comunicativa. Nosotros, aparte de comunicarnos con nuestros pares, hermanos, compañeros de curso, amigos del barrio, miembros del club deportivo en la que yo participo, de la iglesia en la que yo participo, en fin. Aparte de eso, aparte de ese contacto con personas, el único contacto, el otro contacto fundamental que tengo con el mundo yo es con los medios de comunicación. ¿O no? Y cuando hablamos de los medios, yo agregaría aquí las tecnologías como Internet, WhatsApp, Instagram, qué sé yo. Esas son las ventanas que nosotros tenemos al mundo. Las ventanas a través de las cuales nos llega la información. Nos llegan las noticias, que son constructos periodísticos. La noticia no es la realidad. Recuerden que la noticia es un aspecto construido por cada medio dependiendo de sus intereses. Nada es tan simple, nada tan
todo tiene una complejidad y una diversidad de forma y de aspectos. En una noticia, lo que hace un medio es toma una mirada acerca de ese fenómeno y esa mirada es la que transforma en noticia y esa mirada que se llama noticia es la que uno recibe. ¿Y qué debiera tener uno para estar atento a eso? ¿Qué debiera formarse? Pregunto, muchachos. ¿Qué debiera poseer uno para poder leer la noticia, entre comillas, lo más objetivo posible? Tiene que tener capacidades comprensivas. Claro, y crítica. Mm, Pero sobre todo comprensiva, muy bien. O sea, entender lo que estoy leyendo. Ahora, ese entender lo que estoy leyendo no es tan simple porque eh, no sé si ustedes han sabido se han informado o han tenido acceso a estos informes que dice que no sé, porque el 70%, el 60% de los profesionales hoy día en ejercicio no comprenden bien lo que leen o lo que escriben o lo que escuchan. ¿No han sabido de eso, no? sí, Es que es terrible, po. O sea, tú sales de una carrera universitaria, que es el máximo nivel de educación que podemos tener en este país y en todos lados, y la persona no es capaz de entender un mensaje. mm, Es grave, po. O sea, la capacidad comprensiva, la capacidad de construir discursos, por ejemplo, narrativos y sobre todo discursos argumentativos, es muy difícil. En realidad, casi nadie lo logra finalmente. No, y mientras sigamos teniendo una educación basada en esto, en el sistema estructuralista, no necesariamente funcional, y mientras tengamos una PSU o un recorte como se está viendo ahora en la priorización curricular, que se entiende que por razones extra educativas se está construyendo por la pandemia, ¿no? Pero si seguimos construyendo pruebas como la PSU o la como se llame, en la que tú tienes que dar tu opinión y ojalá acertar, achuntarle a uno de los enunciados en esta prueba de alternativa, la que te pareció más, si es que no la sabes, las que puedes intuir, es complicado, pues, ¿o no? sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama estos ejemplos que se dan como mundiales, así en educación? En, ¿dónde era? En Taiwán, en estos países así medio asiáticos, ¿no es cierto? En que la educación, la formación, o en países como los Países Bajos, como en Suecia, qué sé yo, o en otros lugares donde se ha avanzado bastante en esto de la educación, allí no existen estas PSU, po. O sea, la prueba se reúnen a los estudiantes en un lugar, le entregan 4 o 5 hojas de papel y un lápiz, y le colocan un tema. El desarrollo industrial de Corea en los próximos 15 años en el contexto europeo. Chúpate esa. Escríbame sobre esto. Nada de que A, B, C, no, ninguna, todas las anteriores. O cuál es, qué se prevé, por ejemplo, en el desarrollo científico en relación con la producción de alimentos para el mundo en 20 años. ¿Qué tiene que saber ese estudiante para responder esa pregunta? O alguna de ese tipo. Estadísticas, Ah, estadísticas. sí, de cierta manera, claro. Pero ¿qué información tiene que tener para poder escribir un ensayo sobre eso? Tiene que poseer, tiene que ser consciente del lenguaje, de la realidad, del valor cultural. Tiene que saber escribir, en sentido así estricto, ¿no es cierto?
pero tiene que saber economía, tiene que saber geografía, tiene que saber historia, tiene que Claro. saber climatología, tiene que saber de política, tiene O que sea, que saber no se des- de Conocer la ciencia. cultura general en el que Cla- viven. Claro, 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 claro. O sea, alguien que puede plantearse un tema así y escribir algo es porque algo sabe. Ahora, es la formación que ha recibido en lo que es en la equivalente a la educación media nuestra, va por ese lado. y lo entiende como un todo, como un conjunto, nosotros Sí. evaluamos por separado. Por separado y mal, porque tampoco es. Mira, si fuera un poquito de conjunto, bueno, ya serían menos las cosas, po, pero ni siquiera es así, ¿no? Entonces, este enfoque comunicativo en lo que a lengua materna se refiere, bueno, y aquí ya volvemos a nuestra área, tiene que tener una calidad y un sentido funcional. Enseñar a leer y a escribir para comunicarse. Eso es lo que necesitamos. Después veremos qué comunicamos, ese es otro tema. Mm, Pero yo tengo que tener claro cuándo narro, cuándo describo, cuándo argumento. ¿Cómo se argumenta? ¿Cómo hay que construir un texto argumentativo? Pues establecer una tesis, generar la propia estructura de los argumentos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo con sus compañeros de segundo ahora, eh, que requiere de un aprendizaje y requiere... Esto no es solo una cosa espontánea que a mí me va a venir, o sea, a mí me va, no sé, por estar nomás en el colegio voy a aprender eso. No, 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 no. Aquí hay disciplina, formación, profesionalismo. Y ustedes tienen que ser esos profesionales, que sepan ese negocio, sepan hacerlo. Bien, tenemos entonces aquí vamos a repasar que la meta de este enfoque es mejorar las capacidades comprensivas y expresivas, a diferencia del sistema estructural. Lo que tenemos que aplicar es un sistema funcional, es decir, que concebir el lenguaje como una realidad, es decir, como un sistema de códigos, la lengua propiamente tal, y que además tiene un valor cultural. La lengua es una institución cultural, ¿no? Recordemos a nuestro amigo Andrés, ¿no? Cuando hablábamos de sociolingüística, hablábamos de cultura del idioma, en fin. Este lenguaje como realidad se aprecia, por ejemplo, en lo que se llama la cultura de masas. Ahora, ¿por medio de qué? Este concepto, ¿alguien tiene claro lo que es este concepto de industrias culturales? Es curioso porque industria siempre se ha asociado con manufactura, eh, con más bien un mundo estrictamente económico, ¿no es cierto? Aquí llamamos No industria, solo los medios de comunicación. exacto, aquí llamamos industrias culturales. Primero, ¿cuáles son las industrias culturales? Tú ya dijiste. claro, ¿No? o ¿Alguien sea, ya estas son dijo? industrias económicas. Claro, pero las industrias culturales, ¿cuáles son? ¿No? Por ejemplo, la televisión podría ser, La 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 televisión, radio, radio, la el radio, diario. el diario, todo eso. diarios. ¿Qué otras industrias culturales? El Las redes internet. sociales podrían ser una industria cultural. No necesariamente las redes sociales son, sí, son sistemas de comunicación, de información y comunicación. Ahora, por Los teatros supuesto, pueden ser. perdón, por supuesto que las redes sociales sirven de vehículo para el desarrollo de estas industrias, esa es otra cosa. Ahora, No, hoy por ejemplo, día, perdón, las hoy día aplicaciones, ¿o no? las redes sociales en muchos casos están mutando, no está muy claro todavía, pero sí pueden llegar a ser consideradas industrias culturales. Yo creo que podríamos agregarla de todas maneras como industria cultural. ¿Qué otra industria cultural conocen ustedes? El teatro, el cine, El teatro, el cine, por supuesto, los espectáculos en general, ¿no? El cine como producción de cine
el cine como sala de exhibición de cine, las cadenas de cine, el teatro, ¿qué más? Los Música. museos, Los museos, La publicidad. la publicidad, claro, las técnicas de comunicación. Claro, la publicidad en tanto y en cuanto forman parte de los medios, ¿no? La Las industria, galerías de arte. las galerías de arte, la industria editorial, o sea, la industria que produce libros. Ese conjunto es lo que se llama, en lo que García Canclini, un pensador argentino, denominó las industrias culturales. Y para mi gusto la acertó perfectamente porque operan como todas las industrias, con fondos, que tienen bienes, tienen utilidades, se cotizan en bolsa muchos de ellos, en fin, son industrias pero que producen cultura. Y cuando decimos cultura, estamos diciendo en el sentido antropológico, o sea, cultura como las formas de vida que tiene una sociedad. No cultura en el sentido decimonónico, iluminista de cultura, por ejemplo, a ver, antes se pensaba, por ejemplo, ¿qué es lo que una persona culta? Ahora todavía se sigue pensando, pero ¿qué creen ustedes que es una persona culta? ¿Qué lo caracteriza? Una persona que posee mucho con... ¿Perdón? Brian, ¿estás hablando? ¿Tienes tu Una, per- micrófono? Ahí está bien. una persona que posee mucho conocimiento variado, ¿no? Claro. Mira, esa manera de entender a la persona culta como alguien que sabe muchas cosas, en realidad es un concepto del siglo XIX. Está pasado de moda. En realidad ya lo dijo Ortega y Gasset, lo dijo a mediados del siglo pasado, que en realidad una persona culta no es el que sabe más cosas, el que tiene información suelta y separada de literatura, de música, de arte, de pintura, qué sé yo, sino que decía Ortega y Gasset que la persona culta era aquella que era capaz de entender los signos de su tiempo, entender los signos de su tiempo. Eso es lo que, ¿cómo lo podríamos decir en chileno eso? Sentido común. ¿Ya? El que sabía leer. ¿Sí? Pero ¿cómo lo diríamos así en popular? Andavío. ¿Ah? Andavío, que entiende las cosas. ¿Ya? Onda vivo. Ah, claro, correcto. O sea, cachar para dónde va la micro. Claro. Apo. En ese sentido, ¿eh? Cachar para dónde va la micro. Eso es entender los signos de su tiempo. Saber qué está pasando. Saber cuáles son los conflictos. Saber por qué las cosas están funcionando de esta u de otra manera. Y tener alguna idea de cómo podrían funcionar mejor. Una persona culta es precisamente... Claro, ahora, es cierto que parte de esa cultura significa saber cosas, pero ese saber cosas tiene que estar integrado, no puede ser suelto. Ese saber cosas no puede ser una acumulación de datos, Profesor, ¿sí? ¿cuál sería la diferencia entre una persona culta y una persona sabia? Ah, muy buena la pregunta. Muy buena su pregunta, ¿eh? Le agradezco mucho como dice, le agradezco mucho la pregunta. Mira, partamos por lo siguiente. Dato, creo que lo habíamos comentado. Dato, información, conocimiento, sabiduría. ¿Ya? Una cosa es saber un dato. ¿Te acuerdas que habíamos dado el ejemplo del combate naval de Iquique, no? ¿Fue con usted o no? Porque yo ahí Sí. me pierdo. Ya, Sí, fue con nosotros. ya. Vuelvo a darte el mismo ejemplo. El dato es que el 21 de mayo de 1879 hubo un combate que se llamó combate naval de Iquique. ¿Ya? Que, fue, que es parte de un conflicto armado mayor. Quien sabe solamente aquello, quien sabe solamente aquello,
O quién sabe, por ejemplo, como yo también daba el ejemplo, que yo aprendí y se me quedó siempre, siempre en la memoria, la idea de que la presión que ejerce un líquido al interior de un tubo es exactamente igual en todos los puntos de ese tubo. ¿Ya? Suena bonito, ¿ah? Pero yo de física, aparte de eso, no sé nada. O sea, yo podría... Ahora, a ver, es curioso, pero ese mismo ejemplo de que yo no tengo ese mismo ejemplo de que no sé nada de física, no es que no me haya servido, me está sirviendo ahora, ¿me entiende? Para explicarle a usted. Pero es porque yo entiendo que de física no tengo idea. Solamente sé eso. Bueno, en el caso para responder a esta alumna, una cosa es que el dato respecto de lo que fue el combate naval de Iquique. Otra cosa es que ese dato ya se maneje como información. Ya, en que varios datos concurren para generar una unidad de conocimiento mayor. ¿Ya? Ejemplo, el combate naval de Iquique forma parte de la guerra naval de la guerra del 79. Y esta guerra naval tiene, qué sé yo, hubo 15 o no sé cuántos combates navales y se caracteriza por generar estrategias tanto, 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 que incluso hoy día combates como el combate naval de Iquique se estudian todavía en las grandes escuelas de armadas del mundo. Se toman como ejemplo de estrategia, a pesar de tener más de ciento y tantos años. ¿Me entiendes? Eso ya es, pasamos del dato a la información. ¿Y cuándo estamos en el conocimiento? Cuando yo entiendo que la guerra del 79 fue uno de los tantos conflictos que hubo en América cuando en América empezaron a generarse los conflictos de intereses económicos. ¿O no? ¿Cuál es la razón de la guerra del 79 contra la Confederación Perú-Boliviana? Los yacimientos, mineros, Salitreros. claro, teníamos que tenerlo. Entonces, eso de inventar una guerra, porque eso fue así, en que intervinieron, qué sé yo, los ingleses por su cuenta. Chile estuvo tratando de espiar. Recuerden que incluso Arturo Prat fue espía en Argentina, ¿no? Se generó un montón de cosas. Bueno, eso es ya tener un conocimiento sobre general, ¿no es cierto?, interesante sobre la guerra del 79. ¿Y cuál sería la sabiduría? ¿Quién preguntaba ahí que aparezca en cámara, por favor, la niña? Yo, aquí estoy. ¿Ya? La sabiduría es cuando tú puedes decir, mira, esto que pasó, esta guerra o las guerras que hubo, podrían prever, por ejemplo, o sea, eso establece, por ejemplo, que la convivencia en Hispanoamérica desde las revoluciones de la independencia, de la creación de las naciones, siempre ha estado conflictivada por tal y tales y tales cosas. Y esto permitiría, ponte tú, pensar que en un futuro esto no va a parar y que es muy probable que en los próximos 50 o 100 años más volvamos a tener una guerra de este tipo porque estos puntos no se han resuelto. ¿Me entiende, señorita? Es como sacar una reflexión de lo que está sucediendo. Claro, pero partimos de un dato, chico, mínimo. Dato, información, conocimiento, sabiduría. Es todo un proceso, entonces. Claro, ahora nosotros, nuestra educación queda como en el dato nomás, po, entre el dato y la información, por ahí. Yo no sé si el conocimiento, ya ahí se me complica. Oye, ¿por qué están apareciendo estos corazoncitos aquí en la pantalla? ¿Lo ven o no? Sí, Sí, aparecen unos corazones. Ya, alguien los puso. qué tierno. Bueno, estamos acá en el
hablábamos de las industrias culturales, ¿ya? Ahí ya estamos claros que las industrias culturales aportan, ¿no es cierto? Aportan a manejar este lenguaje como una realidad y no como una cosa abstracta de libros nada más. Y que esta competencia comunicativa que se divide en lingüística, discursiva, sociocultural, esto está, chicos, esto está en una punta anterior, completo, ¿ah? ¿Se entiende o no? Para que lo agreguen allí y viene de allí. Ahora, acá tenemos las industrias culturales a través de la cultura de masas, donde tenemos la televisión, la publicidad, la prensa, la radio, etcétera. O sea, medios y técnicas de comunicación están aquí. Están actuando en este escenario de las industrias culturales, particularmente a través de los medios. Y que en este escenario tenemos la semiótica, la pragmática, la comunicación iconoverbal. Aquí hay otras ciencias, otras disciplinas que ya no solo tienen que ver con lo lingüístico, sino que también con lo semiótico. Pensemos en el primer apunte. Comunicación, facultad de lenguaje, sistema lingüístico y no lingüístico. ¿Te acuerdan? Del comienzo, eso está allí. Y finalmente hay un trabajo con imágenes y palabras. Que eso es lo que debiéramos trabajar nosotros. Lo que se llama iconoverbal, lingüístico verbal, bueno, tiene varios nombres. Pero hoy día la formación profesional de los profesores de lenguaje y comunicación, o sea, de ustedes, tiene que tener una visión semiótica ampliada. No puede ser solo literatura, no puede ser solo gramática. Tiene que ser comunicación audiovisual, comunicación mediática, tiene que trabajar con semiótica, con pragmática, con disciplinas que van más allá de la lingüística, más allá de la literatura. ¿Está claro? Esto que está aquí está, lo que está en este esquema, muchachos, está en un apunte, ¿ah? Recuerden que lo comuniqué por correo ayer o antes de ayer, no sé, que tiene que haberles llegado y usted tiene que haberse enterado de lo que pasaba hoy día. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Está claro? ¿La explicación estuvo decente? Sí, profesor. Ya. Qué bien. Ese power que uno necesita así para seguir ese golpe así de energía. Profesor, Dígame. ¿qué cambio fue el que produjo de que nosotros pasáramos de ver a la tecnología desde una visión súper negativa ahora a positiva e incluso incorporarla en la educación? Bueno, Porque antes la negativa, persuadir solamente, los medios de comunicación persuaden. mira, yo creo que es un tema de época. Yo el otro día le hablé de Nasfield, ¿no? De megatendencias, ¿sí? De John Nasfield y las megatendencias, las macrotendencias. No, parece que a nosotros no. Ya, porque estaba buscando precisamente aquí en mi biblioteca, que no la tengo toda acá, pues mi biblioteca está acá al frente donde ustedes no ven, y está en otro, está en mi estudio. Lo que pasa es que yo estoy transmitiendo desde el comedor de mi casa porque mi estudio es muy oscuro. Entonces me cambié aquí al comedor donde tengo dos partes de las tres que son mi biblioteca, pero lo otro lo tengo en la oficina. Entonces, en alguna parte yo debo tener ese... bueno, ya lo veremos en otro minuto. Pero para mandarle, para que ustedes ojeen esos libros de Nasby y vean las y se informan acerca de las megatendencias. Bueno, esta idea de que la comunicación y que los medios de comunicación y que las técnicas de comunicación y que, a ver, estamos hablando del año 80, ¿no? De fines de los 80. 78, 79 se publicó en inglés el primer libro de Nasby que se llamaba Megatendencia.
Y lo que les decía yo, que preveía para la década de los 80 un cambio fundamental. Estamos hablando de una época en que no estaba Internet, no estaba WhatsApp, no había... Con suerte estaba, sí, estaba Internet ahí, eh, muy inicialmente, y mucha gente muy paranoica decía, no, con esta cuestión hasta aquí no más llegamos, se acabó la humanidad, se acabó la comunicación y las máquinas nos van a dominar, qué sé yo. Ahora, la época de los 60 era peor porque además iban a llegar los marcianos, pues entonces la cosa, no, ahí sí ya está, no, ahí ya no había nada que hacer, pues había que enterrarse nomás, encerrarse bajo tierra. No, sí, El a ver, futuro era claro, cibernético. ustedes no vivieron eso, pero ustedes no vivieron eso, pero bueno, yo tampoco, yo era un muchachito nomás, pero yo te digo, bueno, ya el año 60 ya tenía 5 años y el 65 tenía 10, o sea, ya entendía más o menos lo que pasaba en el mundo, y los diarios, la conversación de todos los días era que supieron que en tal parte dicen que vieron un platillo, dicen que no sé qué, y que ya vieron, y ahí viene el famoso Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando el cha-cha-cha. Habían hasta canciones populares que presagiaban que esta cosa, un peligro externo que eran los marcianos y el peligro interno que nos íbamos a descomunicar porque las máquinas ya no iban a reemplazar. Bueno, todo eso no funcionó. Todo eso fueron especulaciones de la Guerra Fría. El miedo, el terror y agreguémosle a eso el miedo a que los rusos, los norteamericanos iban a apretar un botón, ¡pah! Sí. Y la Tierra Ah, sí, y se acabó, pues, hasta aquí nomás, una bomba atómica y hasta aquí nomás llegamos. los rusos. Todo eso hacía que la gente tuviera miedo por todo y sobre todo por la tecnología. Después, pasado el tiempo, nos empezamos a dar cuenta y ahí viene la tendencia interesante de Nasbit, del primer libro, que era alta tecnología, alto contacto. O sea, él entendía que la cosa no iba a ser como la gente creía, sino que todo lo contrario, a mayor tecnología iba a haber más contacto. Y eso ha sido probado absolutamente. Desde que vimos la guerra del Golfo sentado en el living, lo vimos por televisión, porque eso fue así, hasta la primavera de Praga, hasta el movimiento social en Chile, eso sin WhatsApp, sin correo no habría sido posible. Mm. ¿Cómo se ponen de acuerdo miles de personas para hacer algo? Un WhatsApp. En esa época. WhatsApp, su grupo. Sí, hoy día a las 7 juntarse. Mm. Temprano. ¿Y quién para eso? ¿Cómo el Estado lo puede detener? No se puede, po. Mm. Ahora, si eso no es comunicación, ¿qué es? Y eso es lo que está pasando, po. Y eso cada día más. Y tenemos que aprender a vivir en un mundo en que eso es lo que ocurre. Por lo tanto, nuestra tarea como educadores es que nuestros niños, nuestros jóvenes, aprendan a vivir en ese mundo. ¿Cachan ustedes la responsabilidad que tenemos, no? No es menor. No es menor. Si nosotros no formamos a ciudadanos conscientes, críticos, capaces de leer y escribir, de escuchar y hablar, vamos a estar generando sujetos, fáciles presas del totalitarismo, del autoritarismo. No vamos a crear ciudadanos capaces de entender y luchar por la democracia, por los derechos civiles, por los derechos de todas las personas, de las minorías étnicas, sexuales, qué sé yo, económicas, de todo tipo. Vamos a estar generando gente bruta, po. Si no, que el poder siempre va a preferir a la gente inteligente, po. Porque la gente que piensa es peligrosa, la gente que lee bien, la gente que comprende los mensajes es gente peligrosa, no es dominable así ya nomás. Bueno, esa es la tarea, pues cabrito, no es menor, niños y niñas, la pega que han elegido cumplir. Pero para eso tenemos que formarnos, cabra. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar. No, aquí no es solamente de, buena onda, buena voluntad. No. ¿Estamos? Bien.
Eh, esperando que haya quedado claro el, este esquema, que insisto, este es un esquema que hay que completar con la lectura de el mismo apunte, pero que es el texto. Este dice esquema, el otro dice texto. Está en la página. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, ojo, niños, el día lunes, el día lunes vamos a acelerar poner el pie en el acelerador y vamos a ver dos cosas que tienen que ver, que están relacionadas. El concepto o el proceso de funcionalización pedagógica y el contexto teórico de la funcionalización pedagógica. Esos apuntes están en la página. Léanlo para que la clase o la reunión sea más provechosa. Por favor, ¿ya? Y puedan hacer las preguntas que les haya surgido a través de la lectura de esos dos textos fundamentales. ¿Estamos, muchachos? ¿Y muchachas? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Y como dice el dicho, sursum corda. Arriba los corazones. ¿Ah? Ya, muchachos. Como siempre, el foro para las consultas. Así que estamos al habla. Profesor, ¿Sí? tengo una consulta que quizás es media tonta. No, pero mire, no hay preguntas tontas, hay respuestas imbéciles. Es que Y de eso me preocupo yo. tengo una duda. De eso me preocupo que no sea así. No, es que tengo una duda por lo de las grabaciones. ¿Sí? Es que no las pillo, las de las clases. Ya, Por eso. oye, sí, ese es un tema, pues yo tengo un canal. ¿Y están ahí todos? Están todas, tengo, no sé, todas las clases de las 3 asignaturas están grabadas y colgadas ahí. Solo tengo la conexión directa en la asignatura en la asignatura de técnica. Ahí las he subido directamente para pincharlas desde la página. Pero estas de este curso están todas en el canal, en mi canal de YouTube. A ver, lo que voy a hacer, o cómo podría, aquí me enviaron. Aquí me dice Alexis Eduardo, me voy a suscribir. Alexis, ¿cómo cómo es el procedimiento aquel, oye? Es que no sé si los videos están ocultos porque no lo he revisado. No, Si se necesita link necesariamente. están ocultos, no están para está para que lo vea la gente del curso nomás. Ahí, profesor, usted tiene que hacernos llegar un link en un correo Pero de escucha, su video. ya, pero ese link a ver, ese link es por cada video. Esa es la duda que tenía yo. O si Sí, no, tendría que ser como una lista de reproducción, creo. claro. Sí, como un link para todos los videos. Eso es lo que necesito. Ya, mira, lo voy a consultar con nuestro asesor informático, ¿ah? Con don Alexis. Lo voy a consultar para que nos quede disponible para todos. Así, ojalá desde la página de Moodle. ¿Mm? Y ahí puedan revisar todas las Gracias, clases. profesor. Gracias, profesor. Listo, También pues. le iba a preguntar ¿Sí? por del mapa. ¿Cuál mapa? No sé, ¿la ha visto los mapas que le enviamos del RA1? Yo hoy día, en realidad mañana recibo el informe de mi ayudante para la primera revisión, a ver si está todo, si se puede leer, si están bien. Ah, estamos revisando aquello. Quería hacer como una pregunta por lo de la glosa, porque, ¿Sí? o sea, si bien como que creo haber entendido algo de lo que debía tener, como que quería asegurarme para el siguiente, el RA2, para no equivocarme en eso. ¿A qué te refieres? ¿Qué espera que traiga la glosa en sí? Sí, la idea es que, a ver, ¿cuál es cuál es el procedimiento allí? La idea es que tú haces el mapa, lo diseñas. Eh, em- ¿Todos han empleado CMap Tools u otro programa? CMap Tools nada más. Ya, no es que es más fácil, es sumamente fácil ahí trabajar.
Se hace el mapa y después la glosa es la explicación escrita de ese mapa. ¿Se entiende, Stephanie? Sí. Ya. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la glosa? El objetivo de la glosa es chequear que el mapa esté correcto. Porque si tú empiezas a explicar y de repente en el mapa no te queda claro algo, es porque algo falló en el mapa. Entonces la glosa te va a ayudar a modificar, a cambiarle un nexo, a ponerlo en otro lado, en fin. Y ahí te va a quedar un mapa perfecto con una glosa que dice exactamente lo que el mapa expresa. ¿Me entiendes? Ya. La glosa es para chequear el mapa. Porque si la glosa cuenta algo distinto del mapa, o está mal la glosa o está mal el mapa. Algo está mal. Sí, ya entendí. ¿Me entiendes? Entonces, así te autocorriges. Sí, porque de repente en la glosa que sale en el CMAP, ¿Sí? por ejemplo, corregía cuando uno no pone como la flechita correctamente, porque eso igual influye. Por Claro. ejemplo, la flechita en lugar de una línea así, sin más. Claro. Ahora, el CMAP tú no exige glosa. Son dos cosas distintas. El CMAP hace los mapas nomás. La glosa te la pido yo. La glosa es algo que yo le pido a ustedes que la apliquen sobre sus mapas para que chequeen que la información que está en el mapa está bien organizada, está bien distribuida, está bien jerarquizada. Lo que va primero, lo que va después. En el fondo, como no tenemos la opción de chequearlo así visualmente, nosotros, perdón, con este procedimiento ustedes pueden hacerlo solos. Ustedes mismos corregir su propio trabajo. ¿Me entienden? Esa es la idea. Usted, antes de enviar su mapa, lo chequee. ¿Y cómo lo hace? Describiendo lingüísticamente por escrito lo que aparece en el mapa. Y eso le llamamos glosa. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Eso era todo. ¿Cómo no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Yo, profesor, ¿Sí? tengo una duda. Del tema de los conceptos de Andrés. Nosotros cuando usted nos dijo que subiéramos los conceptos nuevos de las palabras rojas Sí. que usted puso en el mapa, nosotros los subimos, pero no tuvimos respuesta, entonces no sabemos si subirlo o A ver, no, ya. para que no se repita. A ver, tuvieron respuesta a aquellos que lo subieron en el plazo. Sí, Ya, entonces, no es que no haya habido respuesta. Hubo respuesta a aquellos que cumplieron con el plazo. Después de eso dije, ya no importa. Después de eso lo que hice fue teñir de rojo los conceptos, para que no se perdieran. Porque muchos de los errores eran que habían definido la palabra oye. Nada que ver, ¿sí? Entonces, al poner en rojo, yo ya no necesito corregir, porque usted va a ir a buscar ese concepto. Y los que no lo habían hecho, o los que yo le pedí que lo corrigieran, trabajaran con esos conceptos en rojo. Y si todos tienen esos conceptos en rojo, pueden subirlo, súbanlo al glosario y lo completamos. Lo que pasa es que espero que todos aporten con algo, pues. ya. ¿Mm? Todos tienen que aportar por lo menos con un concepto. ¿Se entiende? Sí, Ya. totalmente. Muchas ¿Alguien gracias. más? Aquí decía, la sabiduría va con la experiencia. Está bonito en ese chat. De ahí viene, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Ya, muchachos, un gusto entonces, que tengan muy bien, que tengan un buen fin de semana. Estudiadito me parece que va a ser, ¿o no? Trabajadito parece, ¿eh? Tienen harta costura, ¿o no? Bastante. Así es. Ya, Así es. Harta cortina guardada. harta cortina, harto pedido todavía ahí que ya van a venir a cobrárselo a la casa. Harta basta.
harta bastita que hacer, pues chiquitos. Ya, que estén muy bien, gusto saludarlos, cuídense. Igual, Chao, profesor, profesor, muchas que esté gracias. muy bien. Gracias, Chao, profesor, que tenga un buen día. gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias, gracias.